Buenos días, mis queridos niños y niñas. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar un tema más del área de personal social. Muy bien, hoy hablaremos sobre la cultura chavín. La clase anterior hablamos sobre la cultura caral y dijimos que era la más antigua de América, ¿verdad? Muy bien. Como sabemos, conforme fue pasando el tiempo, los pueblos preincas fueron creciendo y desarrollándose. Así aparecieron muchos pueblos, destacando entre ellos la sociedad chavín, la cultura chavín. ¿Dónde se ubica la cultura chavín? La cultura chavín se se ubica en el departamento de Ancash. ¿Quién descubrió a la cultura chavín? Fue descubierta por Julio César Tello, conocido como el padre de la arqueología peruana. Aquí en la imagen tenemos una foto del señor Julio César Tello. ¿Cuáles eran las características de la cultura chavín? Al igual que la cultura caral, los hombres de Chavín se dedicaron a la caza, la pesca y la recolección de plantas y frutos. Pero no solamente eso. Su principal actividad económica fue la agricultura. ¿Y qué sembraban? ¿No? ¿Qué sembraban? ¿De qué se alimentaban? Su principal alimento fue el maíz. Pero no solamente sembraban eso, sino también cultivaron la papa, la quinoa, el pallar, el algodón, la yuca, el camote, los frijoles, las calabazas, etc. Ellos se dedicaban al culto religioso y el sacerdote era el que dirigía al pueblo y se comunicaba con los dioses. Su principal templo fue el Chavín de Huántar, que posteriormente en las siguientes diapositivas vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hicieron en la arquitectura los hombres de Chavín? Decíamos que la arquitectura nos habla de las construcciones que ellos han hecho, ¿verdad? Ellos construyeron grandes templos de piedra para sus dioses. Su templo principal estuvo en Chavín de Huántar. Los templos cumplían funciones diversas, como el control de trabajo, la observación del cielo, el control del agua y el culto religioso. Como les decía en la diapositiva anterior, su principal templo estuvo o está ubicado en Chavín de Huántar. Ahora, en la cerámica. ¿Qué hicieron en la cerámica los hombres de Chavín? Su cerámica, cuando hablamos de cerámica, nos estamos hablando de los huacos, o que podemos verlos muchas veces en los museos. Seguramente alguna vez con tu papito, con tu mamita fuiste al museo y ahí puedes ver la cerámica. Su cerámica fue monócroma. ¿Qué significa eso? Monócroma. Mono viene de uno, es decir, usaron un solo color, ya sea negro, ¿ya?, gris o plomizo, como el color de la piedra. Todas sus cerámicas tenían una forma globular, con asa, estribo, así tipo un puente, ¿no? Se usaba para las ceremonias, para adorar a sus dioses. Aquí podemos observar dos cerámicas, ¿verdad? Aquí está un plomizo y aquí está un gris. En la parte derecha está un gris, pero eran pintados de un solo color porque todas sus cerámicas eran monócromos. ¿Cómo era la escultura chavín? A ver, cuando nosotros hablamos de escultura, nos estamos refiriendo al tallado que ellos hacían, en este caso, en una piedra grande, ¿sí? Muy bien.
Su escultura estaba elaborada a base de piedra, en gigantescas piedras, que representaban a dioses, como quien en estas piedras hacían sus tallados. Las imágenes representaban a sus dioses, como el jaguar, la serpiente y el cóndor. Y dentro de las esculturas más conocidas, tenemos a tres: al lanzón monolítico, Estela de Raimondi, Obelisco de Tello. Pero no solamente son ellos, sino también tenemos a las cabezas clavas. El lanzón monolítico tiene la forma de un inmenso cuchillo de piedra. Nos indican en los textos informativos que yo he podido encontrar que esta piedra mide casi 5 metros de altura, o sea, súper grande, grandote. ¿Y dónde está situado? Está situado en el templo de Chavín de Huántar. ¿Qué representa? Representa un dios felino con rostro humano, con garras y serpientes como cabellos. La Estela Raimondi también es otro tallado, es otra escultura, ¿ya? Que mide más o menos un aproximado de 2 metros de altura y representa a su dios Huiracocha. Ellos tenían diferentes dioses y en el templo de Chavín adoraban a ellos. El obelisco de Tello, que mide 3 metros de altura. ¿Sí? Muy bien. Las cabezas clavas, me estoy olvidando. Las cabezas clavas y esculturas de piedra, o sea, otros tallados de piedra en forma de cabeza y con rasgos felinos, eran tallados en los muros de los templos, en las paredes de los templos. ¿Para qué habrán sido tallados ahí? ¿Para qué habrán sido puestos ahí? Los templos eran puestos ahí para causar temor a la población, para asustar a los extraños. Cuidado, vengas aquí, porque si no, mira lo que te va a pasar. Entonces, la gente extraña ya tenía advertido. ¿Sí, chicos? Los hombres de Chavín no solamente hicieron sus trabajos en piedra, sino también estos hombres dan inicio al uso de los metales, como por ejemplo, ¿qué metales? El oro, la plata y el cobre. En esta imagen nosotros podemos observar unos vasitos de oro, ¿no? Entonces ellos dan inicio al uso del metal, no te olvides. Los hombres de Chavín, hablando un poquito más, regresando a las diapositivas anteriores, se dedicaron a la agricultura. Para asegurar sus cultivos, construyeron grandes canales de irrigación y reservorios de agua. ¿Qué es un reservorio? Es un lugar donde se junta el agua para poder posteriormente regar las plantas. Muy bien, chicos. Terminando ya y esperando que hayan entendido el tema, vamos a pasar a desarrollar las fichas de trabajo. Bien, chicos, aquí tenemos 2 fichas de trabajo. Súper fácil, súper sencillas. Todo está en la diapositiva y si no está en la diapositiva está en las fichas donde yo te estoy dejando para que lo puedas copiar o pegar en tu cuaderno, ¿sí? Dice, resuelve la sopa de letras con las palabras relacionadas a la cultura Chavín. Ahí el niñito te está mostrando qué palabras vas a buscar en la sopa de letras. Esos no hay nada que indicar porque lo sabes perfecto. Pero eso sí, no te olvides usar colorcitos. En el ejercicio número 2 dice, completa las expresiones, dice. Completa las expresiones. La cultura Chavín se desarrolló en el departamento de Ancash. Su centro principal fue Chavín de Huántar. Mira, te estoy diciendo, El segundo guión o la segunda viñeta, Chavín, fue estudiada por el arqueólogo peruano, ¿cómo se llama? Julio César Tello. Su principal actividad económica fue la agricultura, siendo su principal alimento el maíz. Siguiente viñeta. Su cerámica fue
monócroma. Acuérdense, fue monócroma, es decir, usaron un solo color, ya sea negro, gris o plomizo, para pintar sus cerámicas. Su escultura estaba hecha a base de... ¿en qué tallaban? ¿En qué hacían sus tallados? En piedra. Y en estas piedras, ¿a quién representaban? Representaban a sus dioses, como el jaguar, la serpiente y el cóndor. ¿Ve? Ejercicio número 3. Escribe verdadero o falso, según corresponda. F, si es falso, y vas a escribir la V, si es verdadero. Las esculturas fueron hechos de barro y paja. Ahí esculpían. ¿Ahí hacían sus tallados? ¿En barro y paja? ¿O lo hacían en piedra? Ya eso te lo dejo para ti. La gente del pueblo se dedicaba a la agricultura. ¿Verdad? Mentira. También te lo dejo para ti. Su dios principal tenía rasgos de felino, serpiente y de cóndor. ¿Sí? Chavín se ubica en el distrito de Huántar. ¿Sí o no? No lo sé. En fin, escribe el nombre de las esculturas. En la primera imagen tenemos a un cuchillo gigante. Esto está esculpida o está tallada en una piedra de 5 metros de altura, grandazo, y se encuentra en el templo Chavín de Huántar. ¿Cómo se llama a ese tallado, a esa escultura? ¿Cómo se llama? Se llama obelisco de, ¿verdad? ¿O es el lanzón monolítico? ¿Cuál es? Así es el lanzón monolítico. Muy bien. Y la siguiente, estela de Raimondi. Y ahí tenemos a esa cabeza que nos quiere causar temor. Está afuera de las paredes del templo de Chavín de Huántar. ¿Cómo se llama? Cabeza clava. Y último, colorea la cerámica y la escultura de la cultura Chavín. Muy bien. Y acuérdate, para colorear debes usar un solo color por cerámica. Puede ser negro, puede ser gris o color plomizo como el color de la piedra. Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido este tema y sobre todo que les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase. A seguirse cuidando, los quiero mucho, un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Bye bye.